Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de Hablando con Naturalidad. Hoy estamos en un programa muy interesante, lleno de armonía. Soy Mencho Arriaga, enfermera y naturópata higienista, y mi página web es gemayida.com. Y como siempre, en colaboración con CLM Activa Radio. Ahí estamos, activándonos. Mi nombre es Iris Damián García y soy terapeuta holística y maestra en registros acásicos. Mi página web es www.saludintegraliris6d.com. Y hoy tenemos pues a un personaje mexicano que está allá lejos, allá en México, y fíjate qué cerquita lo tenemos. Su nombre es Einar Zárate y él es pianista concertista. Y el título del programa hoy pues va de cómo se formó como músico. Muy bienvenido, Einar. Muy buenas tardes, noches allá. Y aunque esté lejos, sí he tenido el gusto de conocerte personalmente. La otra señorita no he tenido el gusto, pero es un placer compartir este espacio con ustedes. Y precisamente voy a hablar un poco de cómo me formé, mi trayectoria, etcétera, desde pequeño, si ustedes me permiten, y ahora voy a comenzar. Claro. Bueno, te hago yo una pregunta y así te introduzco. Ok, ¿Te parece? ok. ¿Qué hizo que estudiaras música? Pues mira, vengo de una familia de músicos por generaciones. ¿Sí? Mi abuelo, mis dos abuelos eran, mi abuelo paterno era trompetista de las orquestas antiguas de aquí de México, y el otro abuelo materno era violinista. Ah, qué bueno. Demasiadas anécdotas ellos tienen. Bueno, mi abuelo violinista acompañó cuando vino aquí el gran pianista Arthur Rubinstein, lo acompañó en el Palacio de Bellas Artes. Realmente, él me platicó, pero realmente no recuerdo qué años fue, porque eso ya... Entonces ellos tenían dos hijos que se juntaron para estudiar trompeta, que era mi papá y mi tío, el hermano de mi madre. Y en esa forma es como se conoció a mi mamá. Los dos se ponían a estudiar juntos la trompeta, y es como se hizo el vínculo y es como se casaron. Mi O papá sea que, fue... qué gracioso, quiero un Sí, poco retomar eso que estás contando, ¿no? Es como la música, la música ha ido formando la familia, ha ido sí, acompañando. y no nada más en este caso, ¿eh? Hay cantidad de músicos que así es como llegan a ser su familia, ¿eh? Siempre por lo regular. Entonces, mi papá perteneció a un grupo icónico en la Ciudad de México, de lo más famoso o de lo más trascendental y propio de la Ciudad de México. Se llamaba la Sonora Santanera. Ese grupo fue lo más prestigioso en música tropical en toda la historia de México. Es una trayectoria desde el 55, antes de que mi papá entrara, y mi papá entró a los 17 años de edad. Y hasta la fecha, que realmente como tal ese grupo ya no existe, sino simplemente han sido fragmentos para recordar a ese grupo grande de lo que fue. Grabaron como alrededor de 60 discos en toda la trayectoria, ¿no? O sea que tienes Sería ahí unas raíces sonoras, ¿eh? Unas unas sonoras. raíces sonoras. Por el lado tropical, o por el lado que ahorita voy a abordar, por el lado tropical o música comercial, y por el otro lado, la música clásica del lado de mi abuelo materno. Entonces ahí fue
como me pude yo hacer bilingüe, y ahorita que les voy a platicar un poco de cómo me formé. O sea, que tú Yo, ¿qué tocas? yo Música iba a ser, clásica y música sí, también moderna, yo bueno, como queramos llamarle. me recibí en el Conservatorio de la Ciudad de México, de aquí de Polanco, como concertista de piano. Y pues ya más adelante, cuando tuve la oportunidad de conocerte personalmente, estaba yo estudiando una máster de interpretación al piano en la Universidad Internacional de Valencia. Ahí cuando estaba yo con el ordenador escribiendo y escribiendo ahí. No sé si recuerdes ahí en la fiesta que Sí, fue un gusto ahí que a propósito toqué creo que una pieza que yo pude escribir, una pieza que yo hice hace muchos años, porque aparte tengo la faceta de compositor. Compositor como complemento, porque me dedico más a tocar. O sea, compongo, se puede decir, para mí y a veces los meto en mis conciertos. Y a la gente resulta que le ha gustado mucho mi música. Muy bien. Entonces eso me motiva a seguir escribiendo. ¿Les gusta mi bolígrafo? Pues continúo, ¿no? claro, les gusta tu bolígrafo y tu melodía. Sí. Entonces, Claro. bueno, yo empecé, me gustaba yo desde muy niño, siempre me gustaron todas las bellas artes. Yo gané un concurso o gané una eliminatoria como bailarín a los 7 años en el Auditorio Nacional en 1983, cuando acababa de salir el video de Thriller de Michael Jackson. ¿Y eso es lo que bailaste? Sí, entre varios niños, pues la eliminatoria era muy, se puede decir, muy popular o muy cruda. Llegaba el presentador y les decía, señalaba a cada uno de los niños desde, como estaban pequeños, así desde la cabeza, así les decía, ¿se queda? Y el público decía, ¿sí o no? Y así es Gracias. como los iban, y Era así es como los iban en eliminando. directo. Sí, como niño te podía hacer llorar, te podías hacer sentir bien. Había muchos niños muy talentosos que bailaban, más que Michael Jackson, bailaban break dance. Entonces, pues bailando breakdance, pues yo creo que sí me superaban, ¿no? Porque yo era más, más, y más imitador de Michael Jackson. Entonces, así me fueron eliminando. Me preguntaban a mí, ¿se queda? Y decían, sí, 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 hasta que me quedé al final. Y me dieron O una, sea que, sí, muy bien, muy bien. pues me decían que tenía yo carisma y que lo imitaba bien. ¿Sabes? Sin embargo, te has quedado con la parte artística musical, no te has quedado con el baile. Bueno, vas para allá. Entonces me dieron una dotación de productos para licuados en polvo, plumones. Ese fue el premio. Ya después de ahí, Pero considero que... ¿qué me ibas a preguntar? sí, ¿Qué es lo que ibas a comentar? lo que te iba a comentar, me llama la atención también eso, que tú desde pequeño ya sentías pues esa atracción por las bellas artes, como has De las comentado. Bellas Artes y el mucho contacto con el público. Imagínate cuando se abrió el telón, el Auditorio Nacional está inmenso, ¿no? Wow. No creo, yo lo veía oscuro nada más y sentía el murmullo de la gente. No creo que no prendían la luz y no se veía. Y dije, mejor para mí porque me voy a poner nervioso, me voy a poner nervioso. Pues a esa edad no estás acostumbrado. Sin Claro, embargo, yo hice lo mío y pude convencer y pude ganar esa eliminatoria, ¿no? qué bueno. Pero independientemente de esto que ya sentías, de tu tradición, porque obviamente lo tenías en la sangre, en las venas, en el ADN, porque venías Pues de sí. familias de músicos, yo creo que también, bueno, ahora lo comentaremos, pero a mí me estaba viniendo eso, independientemente que tengas talento, que te guste, para ser un buen músico, el trabajo y la motivación es fundamental, porque se te puede dar bien, pero si obviamente no hay ese trabajo, ese carisma, esa proyección, al final no vas Pues a... sí. Pues ahí cabe como lo que
la obra esa de los viajes de Gulliver, ¿no? Que yo lo he experimentado mucho, en el sentido metafórico de que en algún lugar, vas a un lugar, te ven normal, vas a otro lugar, te ven diminuto, vas a otro lugar, te ven enorme. Ay, Entonces depende, así es el público, como en los viajes de Gulliver, te ven diminuto, grande, normal, nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? ¿Qué reacción vas a tener con el público? Esa es mi conclusión a los Fíjate con 35 esto, años de trayectoria. fíjate con esto que estás nombrando, la importancia también de tener esa confianza en uno mismo, desarrollar esa confianza en uno mismo para que todas esas opiniones no te influyan, porque claro, Sí. Hay que ser a la vez sensible y a la vez un tanto insensible, ¿eh? Tiene que haber como que algo que no es, compaginable. Las dos cualidades deben de marchar juntas. mm, interesante, interesante esto, porque es verdad, porque la mayoría de músicos, sobre todo, ¿no? Son, claro, tienen que tener esa sensibilidad a la hora de tocar, de transmitir esa emoción a través Sí, del instrumento que estén tocando o de la voz, ¿no? sí, Y es interesante. Sin embargo, yo creo que sí que van unidas, van unidas porque y a la vez van separadas. unidas. Unidas y a la vez separadas, como si Exacto, sí, fueran es como paralelas. algo como contrario, pero sin embargo que se complementa. Porque Sí. realmente cuando no tienes confianza, no dejas aflorar esa sensibilidad, Y hay porque tienes miedo y el miedo nos contrae, ¿no? Te contrae. mucha gente ya se llame actores, se llamen cualquier persona que tenga contacto con el arte y que esté en contacto con el público, a veces sí se bloquea y no produce la mejor impresión que pueda causar, digo, haciendo las olas, ¿no? Como si estuviera haciendo las olas. Mm, Ese es un grave problema para mucha gente. Para otra no, para otra sí se puede desinhibir completamente con o sin público, ¿no? Entonces, pues ahí yo pienso que después de ese, no sé qué pasó, que después yo sentí como que me llamaron la atención dibujar. Yo hice acuarela, no hice al óleo. ujú. Hice paisajes, hacía yo paisajes bonitos o los copiaba, hacía retratos de grandes músicos a lápiz. También llegué a hacer artísticamente llegué a dibujar mujeres desnudas. Ya ves que es un arte escribir, a dibujar mujeres desnudas, posando, etcétera, etcétera. Ya desde pequeñito. Que has desarrollado O sea, diferentes aspectos del arte, o sea sí. que el arte de vivir, el arte de vivir. Y, y mi primer acercamiento ya con la música fue con el grupo Kiss, el famoso grupo Kiss de rock. Anda, A mí, rock. yo lo primero que quise fue estudiar batería, porque me encantaba cómo tocaba el llamado miembro de los Kiss, el gato, el que tocaba la batería, me apasionaba, ¿no? Ya desde pequeño, desde pequeñito, pero no tenía yo la batería, en la casa siempre había un piano ahí, nada más que mi hermano estudiaba el piano y por eso yo dije, no, ya, irme por otro instrumento. Sin Mm, embargo, yo lo amaba el piano. A mí me gustaba toda la música, pero yo quería la batería, pero nunca me la compraron. Así es que yo me volqué otra vez al piano y le dije a mi hermano, pues con permiso ahí te voy y vamos a repartirnos los horarios, ¿no? Para claro, estudiar. claro. Mi hermano me dio los primeros inicios y llevaba yo estudiando una sonata de Beethoven que le guardo mucho cariño, la sonata Opus 14, que le guardo mucho cariño, que todavía está, y la sigo metiendo en los recitales, está todavía en mi página de YouTube. Mi página de YouTube es Einar Z, y ahí hay como alrededor de 25 videos acerca pues de mi trayectoria como concertista, ¿no? Ujú. Entonces, pues de ahí caminé y aparte
me aprendí también, me metí a un grupo tropical paralelo a lo de la música clásica. Lo dejé como en pausa la música clásica y aprendí cómo se tocaba la música tropical, la música comercial, y entonces me hice como bilingüe en los dos caminos. Yo me salí de... ¿Por Me qué te salí formaste, por qué te formaste en ese tipo de música? ¿Por tener más por salida? por O, tener más salida, por la influencia de mi padre, que mi padre era de jazz y de tropical, y entonces él formó un grupo, y ahí es donde me jaló de las orejas, vámonos, a aprender esto. Y ahí es como me pude, ahorita se lo agradezco con todo, porque eso me abrió el campo para muchas cosas. En ese tiempo, pues yo lloraba lloraba porque se me hacía demasiado difícil las improvisaciones al piano. Era completamente algo nuevo para mí. Porque hay improvisaciones clásicas. Beethoven y todos los grandes improvisaban clásico, pero eso como que se ha olvidado. Entonces eso resurgió en el jazz y en la música tropical. El tocar repentinamente lo que se te ocurra. Eso ahorita es vigente en el jazz. Entonces esa disciplina yo la tuve aprendiendo jazz y en la música tropical. Y al principio, pues sí, me costó mucho trabajo, pero poco a poco fui entendiendo cómo se iba como ibas aprendiendo, ¿no? Y desarrollando todo eso, desarrollando. desarrollando todo eso. Y esto yo creo que para los que te están escuchando, que también les gusta pues, crecer, ¿no? Como músicos, ¿qué les podrías tú aconsejar? Bueno, pues más que nada, no se sabe, no se sabe cuánto tiempo, ya hasta la fecha, no sé cuánto tiempo se debe de tener en las dos disciplinas. La música clásica es muy celosa, principalmente si son obras muy difíciles, hay que dedicarle un tiempo muy específico y también dejarlas descansar para que maduren las obras. Nada puede ser aprendido inmediatamente. Se tiene que madurar, descansar, retomar hasta que se vaya aclarando. Y la otra, se tiene que tener un badaje cultural o un badaje de sonidos que hayas escuchado en toda tu vida para poder recrear, porque no puedes recrear si no has escuchado música. Es por eso que un músico muy pequeño es más difícil que toque música ya de jazz a que toque música de concierto, porque el músico de concierto nada más lee y el músico de jazz tiene que sacar lo que él trae adentro. ¿Sí queda claro? Sí, sí. En la música clásica es como que es más aprendida, ¿no? Tiene ahí Sí, su base como ahí más está. cuadrada, ¿no? Ahí está el discurso de lo que tienes que leer como un orador. Tienes que ponerle enjundia, te enseñan cómo decirlo, de qué manera no, de qué manera sí. Y el otro, Es no hay más nada. libre. Improvisa. Sí, no hay El otro nada. es libre. El otro Sí, es ofrecer tu creatividad, ¿no? Y tu tu creatividad, improvisación. sí. Y tu Y entonces, improvisación. pues dime, si un muchachito de 5 años no ha tenido vivencias, no se ha enamorado, no ha vivido, pues es más difícil. Sin embargo, sí hay niños prodigios que tocan jazz y que tienen una imaginación así, aunque no hayan vivido, pero son contados, yo creo que en el mundo son contados. ¿Eh? Son más numerosos los niños que tocan música clásica que los que tocan jazz. Ya. Y con esto que comentas, que me parece interesante, entonces, ¿qué significa la música en este caso para ti? Porque si a través del jazz sale digamos, esas vivencias, eso es como una expresión de la emoción o una expresión de lo que llevas dentro, independientemente que tengas el talento de poder ejecutar una obra maestra, ¿no? Pero para ti, ¿qué significa en estas dos lenguas, como has comentado antes? Es que el improvisar y ser tú
produce realmente un placer muy diferente a lo que es interpretar una pieza de música clásica. Claro que ya cuando te la sabes, le pones tu personalidad a la música, a la obra clásica, le pones con cierto reglamento tu personalidad, pero muy restringido. Ya si se llama de un compositor como es Beethoven, que es muy completamente exigente, muy difícil de interpretar, y sientes un placer al crear repentinamente los sonidos en el piano, es completamente otro placer, es otro universo completamente ser tú. Por eso muchos músicos que experimentan las dos, muchos se pasan al jazz y no vuelven a la música clásica, a veces. Claro, necesitan Como expresar. que produce se desinhibe o muchas cosas. También hay que aclarar algo muy importante que yo también se comenta muchas veces con la gente, con el público. A veces se comenta, cierto músico no la hizo para tocar música clásica y se pasa a la música popular. Eso es mentira. Si estás teniendo ciertas cualidades para tocar una música, tienes que abarcar todo. Nada de que yo no serví para esto y me paso para la otra. Se tiene que ir a jalar las dos cosas. Eso es un completo error. Creo que se comenta mucho y creo que a mi modo de ver es un error, ¿no? Claro, porque lo que estás diciendo es que también un estilo complementa al otro, ¿no? Porque tan necesario Sí, es la estructura como la sí. desestructura. Porque Ninguna música, cuando aprendemos la estructura, es como que tenemos una base y luego ya sí, podemos desde esa base dejarnos fluir y dejarnos llevar. Es como también como cuando creamos un curso. sí, Cuando creamos un curso, pues claro, tenemos que darle esa estructura y luego dentro de esa estructura, pues ya podemos ir como soltando y dejando sí, que la creatividad y la naturalidad siga fluyendo. claro que sí. Entonces, aclarando, ninguna música es salvamento de otra. Más sin embargo, una música puede complementar a la otra, como bagaje cultural y como ejercicio. La música es técnica. La música para hacerse es técnica y es cultura y es todo encierra todo. A la hora de ejecutar es una síntesis mental, porque antes de llegar a tocar ya se ha trabajado con la partitura, se ha trabajado mentalmente, se piensa qué es lo que se va a tocar, cómo se va a tocar, etcétera. Entonces, a la hora de tocar, ya es la síntesis de todo el trabajo. Qué interesante. Fíjate Y que pues ya, cuántas partes se desarrollan del cerebro con la música. sí. Por ahí he leído que dicen que los niños se vuelven más inteligentes, ¿no? Desde pequeños oyendo música clásica, tal vez, o no sé, ¿no? Igual también se vuelven más inteligentes también con los idiomas, ¿no? Cualquier cosa que desarrolle el cerebro, Sin pues se embargo, vuelven. es como, claro, aprender música es una cosa, pero después tocar un instrumento es otra. Entonces es como que estás ahí trabajando las diferentes partes Sí, del cerebro, ¿no? El hemisferio derecho, sí. el hemisferio izquierdo. Y Imagínate volviendo al jazz, cuando estás improvisando y cuando tienes la gente ahí, imagínate ponte a pensar cómo va el cerebro en ese momento. A 1000 por hora va maquinando y los engranajes así, creando repentinamente, ¿no? Es un proceso muy diferente, como ya he repetido, de interpretar algo que ya nada más está haciendo síntesis. Bueno, pues estamos en los últimos 4 minutos. Ya se está pasando volado porque la verdad Ok, es un tema a mí personalmente que me apasiona, el tema de la música, porque también forma parte de mí, aunque yo no la he estudiado y tal, pero sí la llevo dentro. Yo soy muy cantarina. ok. Y la verdad es que es un tema, pues eso, que forma parte de la vida, forma parte del ser humano. Y es un gusto escucharte en este caso. Al contrario, es un gusto que ustedes me escuchen a mí y poder que ustedes me compartan este espacio. Y pues como comentaba,
me siento muy honrado y muy halagado porque es mi primer programa de internet, más sin embargo que desde los 14 años de edad, desde 1990, tuve programas de televisión con grupos y estoy acostumbrado a las cámaras de televisión, más sin embargo, esto sí me causó un poco, pido disculpas por que me agarró como en curva y esperemos que después ya, no sé, a los siguientes programas en internet que debido a la pandemia que todos estamos sufriendo, es lo que ahorita hay y es lo que es el futuro, ¿no? Tal vez. Quiero retomar un poco el tema de la sanación a través de la música, del canto. Yo me acuerdo que también tuve una época de canto y además me venían es que era una cosa como que me venía la letra y me venía la música. Me venía todo el pack completo. Y entonces a mí eso me servía para mi desarrollo personal. Sí. Eran como letras para mí, pero que yo luego las podía compartir. Y entonces era como, es la melodía del corazón. Yo le llamo la melodía del corazón. Sí. Qué bonito. Y ahí tu cerebro divide lo que es una cosa y es otra, ¿no? Ese es fíjate, sin que tú hayas estudiado música, tú estás haciendo el ejercicio de lo que un músico hace a diario. Qué bueno, sí, porque yo no he estudiado música. Porque a mí lo de las partituras. No, digo, yo tengo una gran habilidad y es el oído. Yo aprendo sí. por el oído, escucho. Me pasa igual. Enseguida aprendo. Pues es un placer. Di, Einar. Bueno, y bueno, ya para que ya el espacio es pequeño, es corto. Sí, donde podemos contar. Sí. Bueno, hablando de la trayectoria, pues he tocado la mayor parte de México, tocando conciertos ya sea conciertos clásicos a solo o tocando con grupos u orquestas. Estados Unidos también la mitad de la Unión Americana, Tennessee, Einar, Carolina del Norte. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Tienes esto grabado en un YouTube? Mi página en YouTube es Einar Z. Sí. Einar Z. Ahí hay que seguiré subiendo videos de YouTube. Genial. Y en Instagram también Einar Surfis. Y en Facebook Einar Surfis también. Y pues parte de la trayectoria. También en España tuve algunos como 3 o 4 conciertos ahí en Valencia y en Italia también. Y en Francia algunas cosas. Madre mía, medio mundo. Etcétera. Entonces ahí vamos. Eina, tenemos que cortar porque el tiempo se termina. De todas formas, ya te pondremos el contacto para que si alguien quiere contactar contigo, pues que lo pueda hacer. Ok. Y muchas gracias por soportarme. Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotras, ha sido un placer y bueno, nos vemos en el próximo programa. Eso es. Muchas gracias, ha sido un placer. Bye. Adiós. Chao. Bye.